Gabriel, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Paz, Bolivia. Buenos días, Diego, para ti y para toda la audiencia que nos está escuchando en la querida República Plurinacional de Bolivia. Bueno, Gabriel, qué momento, momento muy complicado obviamente para los jubilados que la vienen pasando mal, uno de los sectores más golpeados por el gobierno de Javier Milei, por los recortes, el ajuste, pero además ahora a esto se suma un momento complicado para el mismo Javier Milei porque la hermana está denunciada, no ante la justicia, pero denunciada en los medios todavía por supuestas coimas. ¿Cómo viene pasando esto, Gabriel? Bueno, varias cosas sobre esto, varias reflexiones también, porque en realidad el gobierno de Javier Milei llegó a caballo de convencer, después de muchos años de crisis consecutiva, especialmente, sobre todo muchos años de inflación consecutiva, pero también de mucha crisis política, convencer o trabajar sobre el inconsciente de los argentinos que el verdadero problema eran las regulaciones que el Estado tenía y que había que atacar. Esto no es nuevo, estas políticas de tipo neoliberal. Macri ya intentó eso, solo que con mucha menos eficiencia desde el punto de vista, claro, de quien se lo propone, no eficiencia desde mi punto de vista. Y efectivamente, durante este año y medio, ya más de un año y medio, casi 20 meses que lleva el gobierno de Javier Milei, la principal obsesión, además de todas sus palabrotas y dislates y agresión contra los actores sociales, políticos, de todo tipo, ha sido ir a lo que llamaban el curro. El curro en porteño es, quiere decir, el latrocinio, el lugar donde se roba de las pensiones, los sectores vinculados a la discapacidad, los jubilados, los organismos del Estado en los cuales se fomentaba la investigación. La verdad es que lo que está pasando en este momento es que se está cayendo a pedazos ese relato que tenía, hay que decirlo, porque si no estaríamos mintiendo, un consenso social importante, por eso él ganó las elecciones. Eso se está cayendo a pedazos, demostrando que en realidad eso que él llama casta no es una casta, sino que él es parte de esa misma casta, que los actores que él tiene a su lado, algunos a los que uno conoce personalmente, bueno, por años de participar de la vida política argentina, son parte de la misma casta que él viene a denunciar, y que las comisiones que ahora están empezando a aparecer y el direccionamiento de los negocios del sector público que ahora están empezando a verse, en realidad están en la misma base de corrupción que él decía denunciar. El pueblo argentino soportó, para decirlo de alguna manera, porque nunca se soporta, sino que son condiciones, un ajuste tremendo estos 20 meses de gobierno, sobre todo al principio, un ajuste que dejó a los salarios en su mínima expresión, en realidad, en relación al poder adquisitivo. Todo esto fue con sectores que, por supuesto, resistieron, muchos sectores que de alguna manera dijeron, bueno, era necesario, esto será para que la economía se estabilice. Él prometió una dolarización y hoy tenemos a un peso que cada día, de hecho en estos días ha habido maniobras para que el dólar bajara y el dólar hoy mismo ha ido subiendo. No mencionabas muy bien, Diego, el tema de la plata que el Fondo Monetario le dio, era una plata para estabilización y no una plata para retener o detener la posible situación alcista del dólar. Bueno, tenemos en claro que también está usando para eso, esos dólares, esos 20.000 millones de nueva deuda de un país que ya se había desendeudado, ya Macri lo había puesto en una zona de endeudamiento enorme y que ahora este gobierno ha venido también. Es un gobierno que hace equilibrio de caja. Toda su gran revolución libertario, anárquico-libertaria, termina siendo un equilibrio de caja, un control del dólar. No hay una dolarización. En algún sentido el peso regula el dólar y no el dólar regula el peso, como era el plan que ellos tenían, que por supuesto algunos sabíamos que iba a fracasar, pero insisto, generó un consenso en la población. Hoy estamos ante la siguiente situación: elecciones nacionales en octubre. Ayer mismo ha habido elecciones, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, en el litoral argentino. Esa elección la ganó un sector, el peronismo salió segundo, esa elección la ganó el radicalismo local.
el gobierno, la lista del gobierno de la Libertad Avanza salió cuarta en esa elección provincial. Este domingo próximo, el 7, hay elecciones en la importantísima provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes y que de alguna manera es el centro productivo de la Argentina, no el único, pero indudablemente todo el mundo conoce la importancia estratégica que tiene desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico-productivo a la provincia de Buenos Aires. Estamos a la expectativa de que se pueda dar, es una elección separada de la nacional. Muchas provincias, por el federalismo argentino, tienen la capacidad de hacer convocatoria a sus elecciones locales en conjunto o separadas de las elecciones federales nacionales. Las elecciones federales, como empecé diciendo, serán en octubre, pero será un test muy importante al cual estas nuevas novedades, estas nuevas noticias sobre la corrupción en el gobierno, que además lo golpean directamente al presidente, porque él dice que su hermana es la jefa política del movimiento que él de alguna manera está o que él conduce, pero que la verdadera jefa política es ella, y quien está acusando además, nosotros creemos, la Argentina cree, todos los argentinos, que esto es un producto de la propia interna dentro del gobierno, de cómo fueron los posicionamientos con respecto a las listas electorales. El gobierno ha incrementado en miles de millones el presupuesto de la agencia de inteligencia. El sector de la agencia de inteligencia lo maneja, es un sector interno, que Santiago Caputo, que está enfrentado con la secretaria general de la presidenta, con la hermana del presidente. Lo más posible que ese revoloteo, bien de casta y bien de corrupción política también, porque no es solo mover dinero, sino usar los recursos de la inteligencia del Estado para sacar afuera este tipo de cuestiones, es de donde esté saliendo la información. Hasta ahora nadie ha podido precisar, pero es como que si uno ve algo que tiene forma de manzana, gusto de manzana, y la saca de un árbol de manzana, bueno, seguramente es una manzana. Gabriel, de hecho, esto ha generado una psicosis dentro del gobierno. Hay reuniones en las que ya cada vez restringen más el ingreso de funcionarios porque no saben quién es el que graba y quién filtra. Y usted hacía una puntualización en torno a algunos personajes emblemáticos, diríamos, de la política argentina, y alrededor de Karina Milei justamente está el famoso apellido Menem, ¿no? Está Lule Menem, que sería uno de los involucrados, está además en la presidencia de la Cámara de Diputados Martín Menem, otro sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, que por lo tanto, diríamos, de nuevos no tienen nada en política. De hecho, tanto a Martín Menem como a Karina Milei se les atribuye el fracaso en la elección de Corrientes, en el armado de listas y esta interna que obviamente se ha desatado. En medio de todo esto, surge este escándalo en el que se habla de pago por medicamentos hasta 7 veces más de lo que uno encuentra en una farmacia, ¿no? De la Agencia Nacional de Discapacitados, y de que de ahí, del excedente, por lo menos el 3% tenía que ir a Karina Milei. De ahí se ha desatado ya una serie de canciones, ya hay un nuevo hit a propósito de la canción de Guantanamera, que hace referencia a Karina Milei. ¿Es este realmente el peor momento político del gobierno de Milei? Bueno, este es, yo creo, como decía ayer un periodista de un medio muy importante, que es Clarín, ¿no? Es la bala que entró, es la primera bala que efectivamente. Hasta aquí parecía que se podía navegar en un mundo de escándalos, de insultos, de situaciones peyorativas, de ataques hacia los sectores más vulnerables, de represión, porque también hay que decir que este modelo incorpora un formato de represión. Hasta ahí parecía que el consenso social venía diciendo, con esta esperanza, yo no soy tan crítico, yo puedo entender, con esta esperanza de que, bueno, es necesario, hay que atravesar un poco esto. Bueno, aquí parece que empezó a caerse esa máscara. El peor momento todavía no está claramente marcado. Es mal momento, porque además el gobierno tiene otra característica, que es que ha llenado
Por un lado, de gente vinculada a la casta política, a la casta económica, sin ninguna duda. Es decir, hay gente que ha estado, el ministro de Salud, Lugones, ha sido el principal referente de las cámaras de las obras sociales de las prepagas, es decir, un tipo que está de los dos lados del mostrador. Otro formato de corrupción que no es solamente dar una comisión sobre un determinado tema. Si yo regulo y trabajo en forma directa, no indirecta, a través de un lobby, si no he sido uno de los principales operadores, soy claramente un corrupto, porque estoy trabajando para mi sector con los recursos del conjunto. Es un mal momento, empiezan a aparecer muchas otras, sobre todo porque el gobierno durante estos últimos 8 o 10 meses ha ejercido una presión muy fuerte sobre los sectores más vulnerables, sobre los jubilados, recortando los medicamentos, recortando los medicamentos gratuitos que el Estado solía dar en función de ese ajuste de caja, ajustando a las universidades nacionales con el criterio de que no hay plata, ajustando a los sectores más vulnerables como es la población con discapacidad, que creo que está entre el 8 y el 10% con distintas formas de discapacidades, y ahora resulta que todo eso tenía un sentido de cartelización por parte del gobierno, trabajando con determinados actores con los que le garantizaba, y además con actores directos del sistema político, como el caso de Martín Menem o de Lule Menem, como ustedes están señalando bien. Es un mal momento, todavía eso no significa que este proceso ya comenzó una caída libre, tiene sus idas y vueltas, habrá un proceso electoral en octubre, es muy importante que la oposición, especialmente el peronismo, al que yo pertenezco, logre saldar sus propias cuentas consigo mismo y ser parte de esta nueva historia y ofrecer como salida algo que sea bastante razonable. Están surgiendo otros actores opositores, es muy importante verlo también eso, determinados gobernadores que producto de la sumisión ha hecho la Libertad Avanza, es decir, el partido de gobierno, del partido de Mauricio Macri, el PRO, están muy críticos de esa situación, sectores del centro derecha, algunos gobernadores provinciales, así que estamos en un camino que empieza a recorrerse, que yo espero que rápidamente se profundice hacia las elecciones de octubre para que no pueda haber una mayoría o que este gobierno pueda crecer en capacidad de maniobra. También, como hay muchos, como decíamos, hay mucha gente de la casta y también hay mucho improvisado, pues eso se ve claramente en muchas de las conversaciones que se están dando a conocer. La persona que dio a conocimiento de todos estos temas vinculados al famoso 3% de Karina Milei es una persona que tiene 48 ingresos registrados a la Casa de Gobierno y a la Casa, a la Quinta de Olivos de la residencia presidencial, a escuchar ópera con el presidente. No es una persona que no tenía ningún vínculo con eso, es abogado personal del presidente, con un vínculo ultra reconocido con quien es el actual primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Es decir, muy claramente la postulencia está saliendo de adentro. Es necesario ahora construir una opción política que venga a reparar los errores del pasado y también esta situación de dolor que están viviendo los sectores más vulnerables, ¿no? Algo de eso se podría, diríamos, sintetizar en lo que ocurrió en Lomas de Zamora la anterior semana, cuando tuvieron que al mismo Javier Milei llevarlo a encabezar una caravana, porque parece que no les va muy bien en los números, aunque pretendían arrasar. Y bueno, finalmente esa caravana fue apedreada, tuvo que salir Milei escapando. De hecho, José Luis Espert, que usted decía es el candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires, tuvo que irse en una moto, también escapando, porque hubo un fuerte rechazo. Y en medio de toda esta campaña, ¿es cierto que el presidente Milei se va a Las Vegas a un recital, una actuación de su expareja, una actriz, Fátima Flores? Bueno, he escuchado esa noticia de la mañana. Yo creo que alguien está poniéndole unos papeles por delante, diciéndole cosas que la verdad que van a seguir trabajando en su contra, claramente, ¿no? En este momento, a solo 3 días de la votación en la provincia de Buenos Aires, que tiene una importancia muy grande, como lo señalé anteriormente,
una frivolidad de ese tipo, mientras se está discutiendo estas cuestiones, realmente empiezan a aparecerse, empieza a verse con más claridad de que lo que era antes algo que venía a renovar, entre comillas, la escena política, con una impostura, con una forma de criticismo, con una forma de, bueno, de descontractura, aunque a uno no le guste, es solo una postura absurda, es solo un juego para alguien que, bueno, el poder lo puso en ese lugar, los votos lo pusieron en ese lugar, porque él no llegó de ninguna otra manera que no fuera por el fracaso de los proyectos políticos anteriores, incluyendo, por supuesto, el peronismo, del cual yo participo, y que por eso decía, debemos abusar nuestra capacidad para responder a lo que hicimos mal en su momento y mejorar la oferta política para que pueda haber un recambio, pese a que el Estado va a quedar muy lastimado, va a costar mucho levantar los desastres que están haciendo en este momento, cuando nos querramos dar cuenta los desastres en la salud pública, bueno, en todo el sistema previsional, en los organismos del Estado, en la industria, con la apertura indiscriminada de los procesos de importación, en la relación regional en el Mercosur, con todos los países del Mercosur, incluyendo a Bolivia, que es un Estado asociado al Mercosur. Todo eso va a costar mucho, pero todavía es posible hacerlo. Así que yo no sé si se va a ir, ha hecho cosas de ese tipo, pero ahora hay como una, yo diría, una marcación, digamos, futbolísticamente mucho mayor por parte de la sociedad de toda su gestualidad y actitud, que veremos cómo se plantea. Y lo que está claro es que acá se inauguró un nuevo sistema corrupto, un sistema de cartelización de las ventas del Estado, que lo que se vino a sanear no solo no se saneó, sino que además está en peor condición que la que estaba y que los sectores más vulnerables son los principales agredidos por esta política que plantea el gobierno nacional. Bueno, y que a propósito de golpes y de agresiones al bolsillo, en este mes arranca una suba en prepagas, o sea, el seguro médico, en transporte, luz, agua. Con hoy son 6 días de caída de todas las acciones en la bolsa argentina, en las cotizaciones internacionales. El dólar estaba en 1.380, es decir, un 2% arriba de cuando arrancó la jornada, hasta que entré al programa. Vamos a ver más adelante. Gabriel, quisiera preguntarle sobre el peronismo, porque, claro, está bien, bueno, Milei no lo está haciendo tan bien, vienen elecciones de medio término, pero ¿y en el peronismo qué pasa? En algún momento se creía que existía un albertismo, algo que claramente no existía. El gobierno de Alberto Fernández, que tuvo muchas complicaciones, muchos desaciertos en varios términos económicos, prácticamente acomodó, diríamos, la situación para que termine de triunfar Javier Milei con todas las propuestas que tenía. Y la pregunta es, ¿y ahora con Cristina con detención domiciliaria inhabilitada, quién es el referente del peronismo? ¿Quién va a encabezar las listas este octubre o el octubre del 2027? Bueno, en octubre ya están bastante en octubre. La provincia elige distinta cantidad de diputados nacionales. En algunos casos se eligen senadores nacionales, no en todas las provincias. En la ciudad de Buenos Aires, donde yo participo de la acción política, se eligen senadores y diputados nacionales. En la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales. Varias cosas sobre esto. En primer lugar, el peronismo tiene a su principal líder en este momento prisión domiciliaria por una interpretación que la Corte Suprema y la Justicia, pero especialmente la Corte Suprema, ha hecho de que acciones que correspondían a subordinados políticos de ella no podían hacerse sin conocimiento de ellos. Yo espero que esta doctrina que se aplicó ya se aplique muy fuertemente a lo que está pasando en el actual gobierno. Así como no se aplicó en su momento a Mauricio Macri, que tenía cantidad de situaciones por las que fue investigado gran parte de su gobierno, incluso de todo tipo, desde situaciones económicas, espionaje. El propio Luis Caputo, que fue secretario
el actual ministro de Economía, que fue secretario de Financiamiento y fue el que contrajo la deuda externa durante la época de Macri. Bueno, parece que esto solo podía aplicarse a Cristina, casi como visionarios, esto comienza a pasar 2 meses antes de que la crisis se desate. El peronismo está en un debate, el peronismo gobierna algunas provincias muy importantes, entre ellas la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, sigue gobernando provincias del interior, está en un debate, está en un proceso que por suerte se está saldando a partir de la presentación de listas mayoritariamente, salvo algunos casos, con unidad de sus distintos sectores internos. La falta de unidad reduciría la potencialidad política del peronismo a la nada. Ese es un primer paso, no es el paso definitivo. El paso definitivo es analizar y conectar con lo que sobre todo las generaciones más nuevas están planteando, no solo repetir frases sobre lo grande y brillante que fue el peronismo en algún momento, sino que hay toda una generación. Ustedes recuerdan la gran crisis del 2001 en la Argentina. Bueno, hay gente que en ese momento la estaban haciendo y hoy tiene 24 o cumple 25 años, o tenía 10 años y hoy tiene 35 años. Ya no basta referir solo al primer gobierno de Néstor Kirchner, a los gobiernos de Cristina, basta también interpretar ese modelo y lo que está pasando con ese sector. El peronismo se basó siempre en un movimiento obrero poderoso. La primarización de la economía argentina ha hecho retroceder un poco, o fuertemente más que un poco, ese movimiento obrero que fue la base del peronismo. El sector informal ha crecido enormemente. El peronismo en los gobiernos de Cristina y en el último gobierno de Alberto también intentó contener eso con un nuevo actor social que era el movimiento desocupado, el movimiento informal, que en la Argentina nunca fue tan hegemónico. No hubo una respuesta adecuada para eso, no se logró reconstruir el tejido productivo. Bueno, este es el debate en el que el peronismo está. Ese debate se va a dar también y se da al calor de lo que está sucediendo con este proyecto ultra neoliberal, este proyecto anarcocapitalista que generó una expectativa más bien por contracultural, insisto, en un sector juvenil en su momento, pero que empieza a mostrar su faceta desalmada, inhumana, que no es transgresión graciosa, sino violenta en varios puntos. Así que, bueno, al caballo de ello, mi expectativa es que interpretando todas estas cuestiones, el peronismo pueda ser una opción. Y si no, ser parte de una nueva opción, que a lo mejor no será el peronismo solo, eso será también interpretar la nueva etapa tal como venga, ¿no? Gabriel, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Vamos a estar atentos, siempre estamos con una mirada a lo que ocurre en la Argentina, porque tenemos, más allá de solo compartir frontera, tenemos ciertas similitudes, por lo menos en los ciclos políticos y en algunas experiencias de venta de nuestros recursos o nuestras empresas, por ejemplo, en los 90s. Así que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad también, y un gran saludo para usted y toda su audiencia. Muchas gracias. Gabriel Fuchs estuvo con nosotros, parlamentario del Parlasur.